Gracias Viviana Cobo, nicoleña ella, ya ha venido el año pasado y ha venido en otras oportunidades. Médica diabetóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, terapista también. En este caso va a dar tratamiento no insulínico con diabetes tipo 2. Y el agradecimiento también a Maxi para poder desarrollar esta jornada. Así que bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir y gracias por la invitación. La idea es tratar de hacer una charla amena, así que me puedo parar, no hay problema, y vamos a dividirla en dos partes, así hacemos un medio y no nos cansamos. Bueno, no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de diabetes, de insistir en los cambios del estilo de vida, ¿sí? Es algo que, por más que hablemos de insulina, de medicación, no podemos no dejar ir, lo tenemos que hacer en el consultorio, hablando del plan alimentario, de la actividad física y obviamente del estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque la actividad física sabemos que puede reducir la hemoglobina glicosilada entre 0,6, 0,7 más o menos puntos, pero el plan alimentario, indicar un buen plan alimentario, puede reducir casi hasta 2 puntos de descenso de la hemoglobina, con lo cual no es un tema menor y es importante que por lo menos algo, al margen de que no se odie el tema, recordarle a nuestros pacientes, y tenemos que saber algo de base nosotros porque seguramente en el consultorio te lo va a preguntar ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que comer? ¿O qué tengo que hacer? O sea que unas pautas básicas por lo menos tenemos que saber. Que también indicarle obviamente que tome líquidos, agua, y entonces cuando hablamos del estilo de vida vamos a hablar cortamente pero del plan nutricional, cómo tiene que ser adecuado en calidad, en cantidad de porciones, que tiene que hacer actividad física, que aunque sea, le vamos a hacer actividad física en su casa si no puede, porque hoy tenemos cuestiones económicas, un montón de factores en los cuales influencia la posibilidad de que este paciente haga. Yo, por ejemplo, les enseño a hacer con cosas de la casa, con una lata de arveja, con una botella de agua, con un elástico que tengo en el consultorio, con cosas muy básicas para que el paciente pueda aprender, que tiene que recordar que también la calidad del sueño es importante en el manejo de la diabetes. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que no duerme de noche porque tiene un montón de problemas, y eso obviamente afecta el cortisol, las hormonas contrarreguladoras, también puede llevar a influenciar en el control metabólico. Por lo tanto, una persona que está bajo estrés, también tenemos que tratar de acompañarla en bajarle el nivel de estrés. Por ahí nosotros no vamos a poder hacerlo, pero sí recomendarle ir a un terapeuta, un acompañamiento, un apoyo psicológico. Y también dos factores importantes hoy es bajar el consumo de alcohol y la cesación tabaco. Entonces tenemos un pool de medicación hoy que vamos a dividirla en diferentes grupos, como los insulinosensibilizadores, los secretagogos, los incretinomiméticos y los glucosúricos. Y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Pero a la hora de tener en cuenta cuál de todos ellos voy a elegir, no solamente voy a tener la mirada glucocéntrica de solamente ver qué valor de hemoglobina glicosilada tiene y qué glucosa tiene, sino tengo que tener en cuenta otros factores que van a determinar qué medicamento voy a utilizar, por qué sí, por qué no, y en eso voy a tener en cuenta que el estado nutricional del paciente no es lo mismo un paciente desnutrido, sarcopénico, que un paciente obeso. No es lo mismo un paciente que recientemente le diagnostiqué la diabetes a que hace 15, 20 años que tiene diabetes y que tiene un mal control metabólico, a un paciente que nunca tomó ninguna medicación y es un paciente naïve de tratamiento o de nuevo para empezar con cualquiera de la medicación que tenemos en cuenta. Si tiene enfermedad cardiovascular, ¿y qué enfermedad cardiovascular tiene? Porque no es lo mismo un paciente que tiene una ligera hipertensión a un paciente que tiene 9 stent, que tuvo 2 infartos, ¿sí? Que obviamente su reserva cardiovascular es mucho menor y por lo tanto tengo que hilar un poco más finito en los valores, no tanto de ser tan estricto con el valor de glucosa, sino con todos estos factores de riesgo, al igual que si tiene enfermedad renal, ¿sí? Cuando tiene un paciente, no es lo mismo un paciente con una enfermedad renal en un estadio 1 que un paciente que está en hemodiálisis, ¿sí? Y
todo esto, puede ser que esté en un estadio 1 de una insuficiencia renal porque se deshidrató, porque tuvo vómitos y tiene una prerrenal que la voy a acomodar y después puedo volver, a lo mejor por poco tiempo, puedo sacar o cambiar esa medicación, pero después obviamente puedo retornar a la medicación que utilizaba antes. Y también va a tener que ver la expectativa de vida de nuestros pacientes. Y entonces, acá tenemos este gráfico donde siempre vamos a tener como una base de nuestra mirada sobre la hemoglobina glicosilada, porque esto nos enseñó el UKPDS, que es un estudio que tiene más de 20 años, que por cada punto por encima de 7 de glicosilada tenemos mayor efecto o daño cardiovascular y enfermedad de daño de órgano blanco. Con lo cual siempre nuestra mirada base va a ser de 7 o menos, pero a eso vamos a tener que ponerle ciertos otros factores, como por ejemplo que vamos a ver qué actitud tiene el paciente, ¿no? El paciente de entrada es un paciente negador, que no adhiere, que no hace caso, y si queremos ser perfectos en la primera instancia, bueno, probablemente el paciente termina perdiendo todo. Entonces voy a decir, bueno, tiene 8 o 9 de glicosilada, prefiero que sea irle bajando de a poco, ir negociando la alimentación, la actividad física, la medicación, antes de que pretender llevarlo a 6 y que deje todo, ¿no? También vamos a tener en cuenta cuáles son el riesgo de hipoglucemia que tiene. Si es un anciano frágil, con lo cual puede ser más riesgo de caída, fracturas de cadera, obviamente me voy a estirar a un poco más arriba y a veces hasta dejamos una hemoglobina de 8 en un paciente mayor, porque si tiene 80 años y sabemos que el tiempo de vida que tiene no le va a generar más daño de órgano blanco de lo que ya tiene. Entonces, más riesgo que se caiga y se quiebre la cadera, donde la fractura de cadera en una persona mayor tiene un riesgo de mortalidad del 50% dentro del primer año, ¿sí? Entonces hago mucho más daño con una fractura de cadera que mantenerle una glicosilada un poquito más alta, ¿sí? Lo mismo tiene que ver la duración de la enfermedad, como dije. Recuerden que al diagnóstico el 50% de las células beta están apoptóticas, con lo cual ese 50% restante va a depender de nosotros, por un lado de cuánto vamos a hacer hincapié en ese tratamiento y del paciente que adhiera o no, tampoco la culpa de toda nuestra, ¿no? Entonces, un paciente de reciente diagnóstico sí tengo que ser un poco más exhaustivo en tratar de lograr un control metabólico a un paciente que lleva 70 años y que tiene larga cantidad de años de diabetes. Por otro lado, la expectativa de vida. Si yo tengo un paciente que está con un diagnóstico de una neoplasia, que por la quimioterapia está en hiperglucemia y hace una diabetes secundaria a los corticoides, a la quimioterapia, y tiene una expectativa de vida de 3 meses, de 6 meses, la realidad que no voy a hacer demasiado hincapié, no le voy a pedir un monitoreo de glucosa 6 veces al día, no voy a hacer un montón de cosas donde el pobre paciente ya tiene un montón de cosas con lo que le pasa. Bueno, seré flexible y trataré de que no tenga 400 de glucemia, pero bueno, el óptimo valor de hemoglobina glicosilada ya me voy a estirar un poco más, ¿sí? Si tiene algunas otras complicaciones, si tiene una retinopatía, tampoco puedo bruscamente bajarle los niveles porque empeoro la retinopatía o la cardiopatía isquémica, con lo cual prefiero ir un poco más lento y llegar al objetivo en un poquito más de tiempo que tratar de hacer todo tan rápido, ¿sí? Y después, obviamente, ¿qué recursos tengo? ¿Sí? Estoy en un lugar público, en un lugar privado, en un lugar que el paciente tiene todas las posibilidades y todos los accesos, o nada, vive en el medio del campo, y bueno, tendré que ajustarme y algunas cosas tendré que negociarlas con el paciente. Entonces, cuando recordamos qué es lo que le pasa a un paciente y por qué termina en hiperglucemia, vamos a ver que de Fronzo, hace muchos años que fuimos cambiando, el cuarteto, el octeto, bueno, ya vamos en 9, ¿qué es lo que le pasa a un paciente? Entonces vamos a ver que a nivel del páncreas hay un desbalance entre la secreción de insulina, que está disminuida, y un aumento del glucagón, ¿sí? En este desbalance genera la hiperglucemia, pero no es la única causa o la única situación. Vamos a ver que a nivel del intestino, todo el efecto incretino mimético que tiene está reducido en los pacientes con diabetes tipo 2, y también vamos a ver que hay una alteración
con las grasas, donde tenemos un aumento de la masa grasa. Esto hace que también haya más inflamación a nuestros pacientes, por lo tanto también es importante trabajar sobre eso. A nivel del estómago tenemos varias situaciones que tienen que ver con el inicio o larga data de diabetes. Cuando es al inicio sabemos que este efecto tiene un retardo del vaciamiento gástrico, y a largo plazo tenemos una neuropatía que tiene obviamente una gastroparesia diabética y que también va a influenciar sobre el nivel metabólico que tengamos con nuestros pacientes. Sabemos que a nivel... A nivel del riñón, sabemos que tenemos un aumento de la absorción de glucosa. Me acuerdo hace muchos años, más de 20 años, cuando decían que no, teníamos el mismo umbral de glucosa del paciente con diabetes y no, y obviamente después vamos a ver y lo vamos a aclarar que no es tan así. A nivel del músculo tenemos una disminución de la captación de la glucosa. En el cerebro hay una disfunción de los neurotransmisores, con lo cual hay una capacidad que nosotros tenemos sobre el trabajo en el centro de la saciedad y el apetito que también está alterado, y que eso también vamos a poner en algunos medicamentos que nos pueden ayudar en esto. Y a nivel hepático, ¿sí? Sabemos que tenemos un aumento de la producción hepática de glucosa, que la vamos a poder suprimir con algunos medicamentos, y eso va a ser como un foco para nosotros a la hora de elegir la terapéutica. Entonces vamos a ver que tenemos diferentes grupos, y en este caso vamos a hablar de los insulinos sensibilizadores. Tenemos la metformina y las TZD. La metformina, la verdad que es buena, bonita y barata, gracias a Dios, más de 50 años en el mercado, vamos a seguir usándola y tiene más propiedades como el Lázaro Báez, que ya le seguimos encontrando, por suerte. Trabaja a nivel de los receptores orgánicos de cationes que están en la superficie de la célula, que va a ingresar a la mitocondria y va a trabajar en el desbalance que hay entre el AMP y el ATP, con lo cual eso estimula la AMP quinasa, y con esto va a haber un aumento de la sensibilidad de la insulina, va a haber un mejor control metabólico de la glucemia, y también sobre esto va a trabajar a nivel de, vamos a ver, de la lipólisis y la lipogénesis, con un mejor control lipídico, y también a largo plazo y otras cosas va a generar una mejoría de la función vascular. Genera pérdida de peso, y esto tiene que ver con un efecto adverso que también tiene, que para nosotros nos es útil, que le quita un poco el apetito a las personas, que eso es medio variante, no a todos, pero si lo tiene como efecto adverso, encima nos ayuda y nos mejora, pero no tendría que ver como otros medicamentos que vamos a ver, que trabaja sobre el centro del apetito. En realidad es por una cuestión digestiva que tiene. La metformina no solamente trabaja a nivel hepático, como vimos recién, sino que también tendría otros sitios donde a nivel del intestino van a actuar sobre la mejor utilización de la glucosa, ¿sí? A nivel hepático, como dije, que es lo más importante que tiene, es disminución de la gluconeogénesis, o sea, de la nueva absorción de la glucosa, disminuye la glucogenólisis, o sea, la destrucción del glucógeno para liberar glucosa a la sangre, disminuye la oxidación de los ácidos grasos, y a nivel del músculo, ¿qué hace? Mejora en realidad todo lo que es la capacidad del músculo, con el aumento de la absorción de la glucosa mediada por la insulina, la glucogénesis, pero esto es dentro del músculo, y disminuye la oxidación de los ácidos grasos. Todo esto va a terminar generando que baje la glucosa, ¿sí?, en sangre, la glucemia, y podría tener algún otro efecto que vamos a ver más adelante en la próxima, sobre a nivel cardiovascular. Tendría efectos metabólicos, hemodinámicos y sobre otros factores que también va a trabajar. A nivel metabólico, como dijimos, no solamente baja la insulinoresistencia, la gluconeogénesis y la recaptación de de glucosa, sino que eso también no solamente pasaría a nivel hepático, sino que también en la parte miocárdica. Por otro lado, los factores hemodinámicos que va a generar reduciendo el estrés oxidativo y obviamente la presión arterial, no porque tenga un efecto directo, que hay un efecto sistémico y vascular que podría llegar a ser directo, pero todavía no se puede decir como tal, que junto con el descenso de peso y la reducción de la masa adiposa de la persona, va a generar todo ese paquete
un remodelado a nivel ventricular con disminución de la masa ventricular izquierda. ¿Por qué utilizaríamos la metformina entonces? Porque es un potente insulino sensibilizador, porque no genera hipoglucemia, entonces es seguro a la hora de dárselo a los distintos grupos etarios, no genera aumento de peso, es más, de hecho, mejor baja un poco de peso, tiene un costo bajo, hoy en realidad costo bajo no tiene ninguno, pero bueno, comparado con nosotros siempre fue de bajo costo, disminuye los niveles circulantes de insulina, con lo cual la hiperinsulinemia que genera se reduce con la medicación y, como les decía, tiene un efecto sobre el apetito variable, ¿sí? Tiene una reducción potente e importante sobre la hemoglobina glicosilada, con lo cual seguramente va a ser nuestro primer elemento de elegir a la hora de tener en cuenta qué medicación elijo en nuestros pacientes. Y aparte, porque está en todos los planes sociales, en todas las obras sociales, y además tenemos en el sistema público también la posibilidad de utilización. La dosis, si bien dice que es hasta 3 gramos, que lo usa Estados Unidos, la verdad que genera intolerancia y hasta 2 gramos, 2 gramos y medio lo usamos bien. El 5% de todas las personas que inician diabetes, que inician el tratamiento con metformina, tienen intolerancia total, ¿sí? No la pueden tolerar. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tenemos la opción de empezar las dosis más pequeñas, o sea, utilizar medio comprimido de 500 miligramos. Antes tuvimos durante un tiempo la formulación jarabe, que esa también la usábamos en dosis de, empezamos 1 centímetro, íbamos progresando, aunque nos costaba un poquito más de tiempo en poder llegar a la dosis real que queríamos, pero eso nos permitía la intolerancia, que esta intolerancia sea totalmente soslayada y que los pacientes que no tenían acceso a otra cosa podíamos utilizarla. ¿Qué vamos a tener en cuenta importante en los pacientes para usar metformina? Primero, en los pacientes de 80 años o mayores, la realidad es que uno dice, bueno, si tiene función renal normal, estamos bien. ¿Cómo medimos la función renal? Lo que hacemos habitualmente en el consultorio es que miramos la urea y la creatinina. Recuerden que por más que tenga la urea y la creatinina normal, el paciente puede ya tener un 50% de la reducción de su clearance, y con lo cual no es tan normal. Entonces, tomémonos las molestias, tenemos fórmulas hoy, las aplicaciones seca de EPI, calculemos el clearance de creatinina, porque por más que tenga una creatinina normal, el paciente puede tener un filtrado reducido y eso indicaría o que no podemos usar una dosis tan alta como pensamos o que directamente esté contraindicado, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta obviamente en los pacientes que tuvieron infarto de miocardio, donde no se la vamos a dar en lo inmediato, ¿sí? Pero alejado del infarto podríamos dársela. En los que toman alcohol, y esto tiene que ver por la acidosis metabólica, si bien la verdad que con la metformina no he visto, con la fenformina que antes estaba además, bueno, la verdad que nosotros con la metformina actualmente, si la usás en condiciones correctas, no hemos visto acidosis metabólicas ni complicaciones. ¿En quién no la usaría? ¿Sí? Eso es importantísimo tener en cuenta. Clearance de creatinina menos de 60, insuficiencias así groseras como para recordar, cardíaca, renal y hepática. La lactancia, esto está discutido, obviamente pasa a la leche materna y entonces tiene una indicación de no darla si va a lactar. Ahora, vamos a depender si esa lactancia es plena, porque si estamos en una lactancia donde solamente da de mamar una vez al día, podemos esperar la vida media que pase de la metformina y ahí que pueda dar una tetada a lo mejor a la noche esa mamá. Obviamente no la vamos a usar, como sabemos, en pacientes que puedan tener riesgo de cetoacidosis o de alguna acidosis metabólica. ¿En quién tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, la metformina la tenemos que suspender? Sí. Vamos a usar métodos contrastados, si va a ir a una cirugía mayor por lo menos 48 horas, y todo aquello que pueda generar acidosis metabólica, ¿sí? Si un paciente va a estar está con una infección, está con un cuadro en el cual una gastroenteritis, ¿no?, y puede desarrollar acidosis metabólica, es conveniente suspenderla transitoriamente, se recupera, reponemos posteriormente la medicación cuando el paciente está en condiciones. ¿Qué nos pasaba con COVID? Bueno, por suerte ya parece historia, pero tanto sean los pacientes internados
como los que estaban ambulatorios, debíamos suspenderle la medicación hasta pasado en su momento, hablábamos de 3 meses a 6 meses, ¿sí? Así que tener en cuenta, algo de COVID todavía vemos, por suerte ya no es la situación que vimos antes. ¿Y qué vamos a tener en cuenta entonces? Si un paciente tiene un filtrado glomerular más de 45, podríamos evaluar la situación y mantener una dosis plena de 2 gramos. Si el paciente tiene un filtrado más bajo, entre 30 y 45, ya nuestra dosis máxima no puede ser más de 1 gramo por día. Y si tenemos un filtrado de menos 30, obviamente está total y absolutamente contraindicado. Vamos a pasar al otro insulino sensibilizador, que son las TZD, que el accionar que tienen es a partir de la estimulación de los PPAR. Recuerden que en el núcleo tenemos los PPAR beta, los alfa, que tienen diferentes funciones que van a tener que ver con crecimiento epitelial, células neoplásicas y demás, y los gamma, que son aquellos que van a estar dentro de los que vamos a trabajar sobre el metabolismo de la glucosa y algo de lípidos, ¿sí? ¿Cuál es la función que van a tener estos medicamentos? Nos van a ayudar en reducir los niveles circulantes de insulina, van a trabajar sobre la reducción de los ácidos grasos libres y además tiene efectos sobre factores proinflamatorios como la interleuquina 6 y los biomarcadores como puede ser la proteína C reactiva. Con lo cual, en los pacientes que comienzan, a veces tenemos un síndrome metabólico que tiene una proteína C reactiva alta, que le descartamos que tenga otra situación el cual esté causando, podemos ver que después de dar la medicación durante un X tiempo, esos reactantes de fase aguda pueden bajar, y esto tiene que ver a partir de esto también, y va a haber una mejoría de la producción de la adiponectina. Tiene una reducción de la hemoglobina glicosilada de 0,5 a 1,5. La verdad que esto en un momento fue un furor, la roxilitazona se usó a diestra y siniestra. Bueno, se empezó a ver que tenía algunos otros efectos y por eso se tuvo que discontinuar. Tenemos que también tienen efectos sobre el hígado y el músculo, que en realidad no se sabe si es directo o indirecto, pero van a generar una mejora de la sensibilidad a la insulina. Lo que sí podemos saber que a nivel de las células adiposas sí tiene un efecto directo, donde hay una modificación de la expresión de los genes, y esto termina generando una reducción de la lipólisis y de los ácidos grasos libres, como también de los factores, como decía, proinflamatorios, como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y mejora el desbalance entre la leptina y la adiponectina, ¿sí? Bajando la leptina y aumentando la adiponectina. La única que nos quedó en el mercado para nosotros es la pioglitazona, que la utilizamos fundamentalmente, la vamos a usar en el hígado graso, ¿sí? Nos da mucho resultado, la podemos usar sola, combinada con metformina. Las dosis son de 15, 30 y 45 miligramos, y van a tener algunos efectos que están dentro de lo que no esperamos a veces, como puede ser los efectos secundarios de aumento de peso. En realidad lo que queremos es que nuestro paciente baje de peso. Cuando la combinamos con metformina, en general eso vemos balanceado y no se ve tanto. ¿Pero por qué aumenta de peso? Porque provoca retención de líquido, ¿sí? Y en eso vamos a ver qué genera edemas. Por un lado, puede generar hemodilución y dar anemia, pero por otro lado, esos edemas y demás pueden generar insuficiencia cardíaca o descompensar un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con lo cual es importante tener en cuenta que si es un paciente que vamos a, como siempre, lo vamos a estudiar, le vamos a hacer por lo menos un ecocardiograma previo. Si es un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca o sospecha, o por la situación creemos que puede tener insuficiencia cardíaca, no va a ser nuestra elección esta medicación. Pero si en realidad tiene un hígado graso y es un paciente que está estable, controlado, bueno, tal vez podríamos usar una baja dosis mientras evaluamos. Empieza con edema, empieza con algún otro factor que nos hace pensar que lo puede compensar, bueno, obviamente se va a discontinuar. Tenemos un efecto favorable sobre los triglicéridos, pero no sobre el colesterol LDL y por lo tanto y el HDL, con lo cual
ahí nos hace como dudar de utilizarlo o no. ¿En quién no lo vamos a usar? Como dije, ya en insuficiencia cardíaca o sospecha, y si tiene hipertransaminasemia. Y ahí nos queda medio la duda, porque si tenemos un hígado graso, puede que tenga hipertransaminasemia, así que va a depender del paciente. Le haremos una ecografía primero, descartaremos otra causa de hipertransaminasemia, que no esté causando alguna hepatotoxicidad de alguna otra causa, de algún otro medicamento. Si con alguna condición bajan los valores a valores que están dentro de los utilizados, ahí recién vamos a poder utilizarlo. Y si no, tendremos que buscar otra opción. Entonces, para recordar y no olvidarnos, no podemos olvidarnos que produce edemas, que puede compensar una insuficiencia cardíaca, que obviamente la anemia puede ser por hemodilución, que va a aumentar de peso en general, es lo que más vemos que aumenta de peso, pero que también tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes, sobre todo dependiendo de qué paciente tenemos delante, tiene un mayor riesgo de fracturas, y eso se debe a que hay una reducción de la masa, o sea, porque aumenta la osteoclastogénesis y reduce la osteoblastogénesis, ¿sí? Con lo cual en el desbalance entre la remodelación tenemos que los pacientes tienen más riesgo de fracturas, con lo cual si es un paciente mayor será un medicamento el cual no va a estar dentro de nuestra primera elección. Después vamos a pasar a los secretagogos, ¿sí? Los secretagogos son aquellos, como si tuviéramos un limón, donde vamos a estrujirlo y va a liberar la insulina que ya está preformada. Esto es importante porque cuando vamos a utilizar esto en un paciente donde ya tiene una historia larga de diabetes, donde obviamente ya tiene una reducción de la masa beta pancreática, no va a ser nuestra mejor elección. Y en realidad tenemos que ver con un montón de situaciones en las cuales trabajamos, ¿no? Y en base a eso, por ahí nos puede generar, obviamente, la elección única de tener que usarla porque no tenemos otra cosa. Entonces, las viejas y nunca y bien ponderadas sulfonilureas, que fueron en un momento obviamente la panacea porque era lo que había, y vamos a encontrar entonces que trabajan en dos sitios. Tenemos el páncreas y no nos tenemos que olvidar, porque esto es muy importante, que también van a trabajar a nivel del miocito. A nivel del páncreas, cuando tenemos la célula beta en reposo, que esto es lo normal, fuera de comer, vamos a tener que los receptores SUR1, que son los que están en superficie, normalmente están relacionados con el canal ATP dependiente. Donde está, normalmente tiene que estar abierto para que salga potasio, con lo cual eso genera un cambio eléctrico, digamos, dentro de la célula, permite que los canales calcio dependiente, los canales de calcio dependientes del voltaje se encuentren cerrados. Esto mantiene la homeostasis dentro de las células. Tenemos las vesículas preformadas de insulina, y eso es cuando estamos en reposo. Cuando comemos y trabaja la insulina, o bien con las sulfonilureas se trabaja sobre el receptor del SUR1, ¿qué pasa? Se cierra el canal, con lo cual el potasio no puede salir. Este desbalance eléctrico obliga a la célula que los canales de calcio se abren, voltaje dependiente, y entonces se despolariza la membrana, la vesícula se va hacia la superficie y elimina la insulina preformada, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener reserva pancreática para poder tener insulina preformada guardada dentro de estas vesículas. Si tenemos un paciente con una reserva pancreática muy baja, esto no va a funcionar bien y le podemos dar kilos, ¿sí?, de sulfonilureas y no traumas. ¿Y qué pasaba? Entonces, esto lo veíamos cuando antes teníamos glibenclamida en el hospital, y entonces empezaban dándole un comprimido, después 2, después 3, después 4, después 5, y el paciente seguía igual. Bueno, paciente de larga data que no tiene ya reserva pancreática, no tiene sentido. ¿Con qué le mediríamos la reserva pancreática si tenemos la posibilidad? Con un péptido C, ¿sí? Si tenemos un péptido C dentro de los valores normales, esto nos permite poder utilizarlo.
si tenemos un péptido C muy bajo, salvo que haya tenido una intercurrencia, que a veces puede ser un error por ahí transitorio del laboratorio, no tiene sentido utilizarlo, ¿sí? Y a veces, aunque sea nuestra única opción, y estos medicamentos a veces hoy en día los usamos como de salvataje. Los tenemos algunos en el consultorio y bueno, te cae un viernes un paciente y no tenés otra medicación o no tenés otra posibilidad, entre dejarlo con un glicemia de 400 y demás, podés utilizarlo. ¿Está mal? No. Pero tenés que ver qué paciente tenés delante. Porque si es un paciente que tiene larga data de diabetes, lo que tenés que hacer es insulinizarlo, ¿sí? Y lo cual seguramente para un viernes a la noche es un dolor de cabeza, pero bueno. ¿Cuál es la situación mucho más importante que tenemos? Que trabaja también este receptor, lo tenemos en el miocito, que también a nivel mitocondrial va a tener esta respuesta que cuando la sulfonilurea hace lo mismo, puede generar arritmias y de eso va a depender, no la sulfonilurea, sino la situación que tiene el paciente, con lo cual, después de una isquemia miocárdica, el daño que puede generar arrítmico es importante, con lo cual, tener en cuenta que si un paciente sale de una unidad de cuidados intensivos o de coronaria porque tuvo un evento isquémico, o pensar que pudo a veces estos dolores de pecho, puede haber sido un infarto silente, lo cual no consultó y no terminó internado, pero siempre que vamos a utilizar, consultar y preguntarle, ¿tuvo dolor de pecho y demás? Un electro y demás, tenemos que descartar que no tenga una cardiopatía isquémica antes de decidir usar esto, aunque sea nuestra única opción. Bueno, acá tenemos las drogas. La verdad que yo la tolbutamida nunca la usé, porque ya era más vieja. Sí, en los principios algo de clorpropamida. El tema es que tiene una vida media muy larga, y entonces cuando tenían alguna condición de el adulto mayor, de reducción de ingesta, o empezaban con falla renal y demás, hacían unas hipoglucemias severas, ¿sí? Hoy la glibenclamida ya no la tenemos más en el plan público, pero sí tenemos la glicazida y glipirida sí tenemos también dando vuelta, con lo cual, insisto, si no tenemos otra opción, tenemos posibilidad de utilizarla, hay que saber bien en quién, cuándo y durante cuánto tiempo las podemos usar, ¿sí? Recordar que la glicazida podemos usar hasta 320 miligramos por día, la glipicida hasta 40 y la glimepirida hasta 8 miligramos podemos usarlo, ¿sí? Está dentro de lo que tenemos en cuenta. Lo que sí hay importante tener en cuenta es la vida media. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, el paciente tiene un ayuno por una cirugía, se interna, muchos de nuestros pacientes se internan según el lugar el día antes, ¿no? Pero en algunos se internan el mismo día de la cirugía. Entonces, a lo mejor si tomaron este medicamento van a quedar en ayuno por la cirugía y es posible que puedan hacer una hipoglucemia. Entonces, tener en cuenta de suspendérselo por lo menos más de 24 horas antes para evitar que por un ayuno, por un estudio o por una cirugía termine refiriendo una hipoglucemia que sea más complicado que lo que en realidad el estudio podría hacerse. ¿Por qué elegiríamos entonces usar una sulfonilurea y no otro medicamento? Porque la podemos usar como monodroga, sí, funciona, sí, es muy buena hipoglucemiante, o sea, baja mucho la glucosa, por lo cual como monodroga la podemos usar. La podemos combinar con otros medicamentos, sí, es más, de hecho vienen en formulaciones dentro de los mismos comprimidos con metformina. ¿Cuál es el problema de esto? Al utilizar dosis fijas, como nos pasa con los antihipertensivos, vos no puedes titular al paciente. Entonces, el hecho de utilizar esas combinaciones tiene que ser un paciente que ya viene tomando la medicación para que vos puedas ajustar eso. Y hoy por hoy, la verdad que ya poco las usamos, algunos ya vienen estos pacientes tratados, y la verdad que el que viene tratado con buen control metabólico, si no tiene otras comorbilidades, lo vamos dejando, pero lo vamos viendo, ¿sí? Muchas veces vamos a tener la opción de a poco irlo rotando,
¿sí?, a otra medicación que después vamos a hablar. Como les decía, combinada es muy buena, ¿sí?, sobre todo hipoglucemia, entonces es buena para bajar rápidamente la glucosa. ¿Cuándo la vamos a usar? Y cuando, por ejemplo, tenemos que, ya venimos pensando en insulinizar al paciente, viene muy mal, 300, 400, y el paciente se niega a la insulinización, entonces vamos como, mientras vamos negociando, que vaya haciéndose la idea, y le vamos haciendo la psicología, para que vaya aceptando, o a veces pasa que el médico por ahí puede tener, hoy ya no tanto, pero bueno, miedo en la insulinización del paciente, un paciente que a lo mejor vive en el campo, que tiene menos acceso a todos los controles o a la insulina como corresponde, que no tiene automonitoreo. Por ejemplo, es un fin de semana, querés insulinizar a un paciente, pero no tiene glucómetro, no tiene acceso a un sistema de salud que lo pueda responder fácilmente si tiene una hipoglucemia, bueno, obviamente podés utilizarlo mientras lo vas viendo. Como decía, costo-beneficio, la verdad que siguen siendo, con respecto a los otros, es un producto beneficioso en el costo. El tema es, cuando vos pones costo-beneficio, si el beneficio de la hipoglucemia es tan beneficioso, digamos, como el costo. Entonces, hoy por hoy tenemos otras opciones para tener en cuenta. Y como sabemos, los que trabajamos en la parte pública también es el acceso que tenemos. Entonces, no podemos dejar de conocerla, de saberla utilizar y también saberla cuándo sacar y cuándo cambiarla por otra cosa. ¿Cuándo no la vamos a usar o cuándo la vamos a retirar? Si nos llega un paciente que ya la viene tomando y vemos que tiene insuficiencia renal. Antes pasaba que a veces venía el paciente y dice, no, yo me curé, el doctor me dijo que me curé de la diabetes porque ahora ando con la glucemia bien. Claro, nadie le pidió más que la glucemia y la glicosilada. Cuando fueron a ver la función renal tenía 3 de creatinina. Y obviamente no se curó, sino que la falla renal hace que trabaje mucho más, da vuelta en la medicación y por lo tanto mejora su perfil metabólico. Embarazo, si bien está contraindicada, hay un par de trabajos que no puse receta porque no la encontré. En África, en diabetes gestacional, en pacientes que tienen un acceso de la salud a 200, 300 kilómetros, ellos evaluaron la posibilidad de que qué era más riesgoso, qué era peor para la mujer y para el bebé. Que tuviera un macrosómico de 5 kilos, 6 kilos, ¿sí? Y eso generaba muerte materna y muerte infantil, muerte neonatal, o reducirle la glucosa con glibenclamida. La verdad que, obviamente nosotros por suerte no tenemos que estar en esa disyuntiva, pero bueno, ellos habían visto que era menos riesgoso darle una sulfonilurea a una embarazada que todos los riesgos que implicaba la diabetes gestacional. Bueno, por suerte nosotros no tenemos, pero bueno, hay una cita que lo nos habla. Obviamente no lo vamos a usar en diabetes tipo 1, no lo vamos a usar en cualquier paciente que esté insulinopénico, ya la venimos hablando, si no tenemos reserva insulínica, no tenemos gránulos preformados, no vamos a liberar nada, ¿sí? Si el limón que exprimimos está seco, ya está. Tenemos que aportarlo externamente. Nunca lo vamos a usar en un paciente internado, lo mismo que la metformina. En general, todos los hipoglucemiantes orales, todos en general los suspendemos cuando internamos un paciente, ¿sí? Y lo pasaremos a control glucémico primero para ver cuál es el perfil que tiene, ¿sí? Los monitoreos de glucosa, o lo insulinizaremos, aunque no quiere decir que después cuando se vaya de alta se vaya con insulina, ¿sí? Dependiendo de lo que le pase y por cuál se internó. Sobre todo cuando tienen intercurrencias que se van a internar, a veces el paciente puede, que a veces nos pasa, no solamente que nosotros se lo suspendemos en indicaciones, pero no se lo dijimos al familiar, y el familiar le sigue dando la medicación. Vos le pusiste la insulina a la indicación médica, y la mujer le sigue dando la pastillita, con lo cual muchas veces los pacientes hacen hipoglucemia y no sabíamos por qué. Claro, en realidad no sabemos por qué, porque está recibiendo la insulina más el hipoglucemiante oral, con lo cual es importante recalcarle al familiar y al paciente cuando se interna que suspenda la medicación y que nosotros nos vamos a encargar de la medicación mientras está internado. Y después veremos qué hacemos al alta. Si le reiniciamos la medicación o le cambiaremos. Cuando administramos entonces sulfonilureas, ¿qué vamos a ver?
que tenemos un aumento de la concentración plasmática de insulina preformada, sí tenemos, ¿sí? Un aumento de la respuesta insulínica, ¿no?, a la vía oral de ingesta de glucosa. Esto va a ser un aumento de la insulina en la vena porta, que va a generar una hiperinsulinemia, ¿sí? Y esto va a terminar dando un aumento de la captación de glucosa por los tejidos, como el tejido muscular, y por otro lado va a haber una supresión hepática de glucosa. ¿Y esto que va a generar? Obviamente la reducción de la glucosa postprandial. Con lo cual, esto es muy importante, que todas estas medicaciones se van a indicar preprandial, ¿sí? Por lo menos 30 minutos antes, ¿sí? Esto es importante para que pueda cumplir todo este efecto. Porque si la damos, en la diferencia de la metformina, que me olvidé decírselo, se puede dar antes, durante o post inmediato de la comida, ¿sí? Cualquiera de las tres es lo mismo, lo único que cambia a veces es la tolerancia. Cuando vos la das antes del almuerzo a la metformina o antes de la comida, a veces puede generar una intolerancia digestiva que por suerte mejora si la administramos post o la combinamos a veces con un inhibidor de la DPP4 que mejora bastante la tolerancia. Mientras que estos medicamentos sí deben ser indicados por lo menos 30 minutos antes, si no, cuando hace el efecto, a veces podemos tener una hipoglucemia, dependiendo del horario y sobre todo en aquellos pacientes que tienen los almuerzos muy espaciados, después la cena, a veces la gente que almuerza a las 11 de la mañana y tienen una cena espaciada, entonces hacen a la merienda o en el espacio que debería estar la merienda, hacen las hipoglucemias. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes a tener en cuenta? La hipoglucemia. Y esto va a tener en cuenta con la falta o la reducción de la ingesta, la actividad física, el desbalance entre esto, ¿no? Está en plan nutricional, come menos, hace mucho más ejercicio, en la balanza puede hacer hipoglucemia. Pueden tener efectos de alergia, hipersensibilidad urticaria, la verdad que pocos hemos visto de eso. Sí es importante el efecto disulfirano. ¿Se acuerdan que el disulfirano es un medicamento que potencia los efectos del alcohol y lo utilizamos casualmente para que las personas dejen de tomar alcohol, a veces bajo cuerda, dado por las parejas? Y esto puede potenciar. ¿Qué significa? Que con poca ingesta de alcohol el paciente puede tener efectos adversos como si hubiera tomado mucho más alcohol y hasta, digamos, no digo que llegara a estar como ebrio, pero bueno, sabemos que le puede potenciar los efectos del alcohol. Y como todos los medicamentos, síntomas digestivos, náuseas, vómitos y demás. Un efecto adverso que no es tan importante, pero que suma, que es el aumento del peso, ¿sí? Ese sí, y el efecto adverso más importante a tener en cuenta, como les dije, es el riesgo de arritmia en un paciente que haya tenido una complicación cardíaca, un infarto de miocardio. Que fácil es el paciente que se interna en coronario, ¿no? Tuvo un infarto de miocardio, no le vamos a dar la medicación. Ahora, pero ¿cuántas veces pueden llegar a nuestros consultorios un paciente con un infarto silente que tuvo un dolor de pecho, a veces hasta fue una guardia, no le dieron mucha bolilla, pasó desapercibido y en algún ecocardio dice, ah, tenés toda una hipoquinesia, o en un electro salta que tiene una QS en toda cara inferior y demás, y dice, pero vos tuviste un infarto. No, yo no tuve un infarto, no, jamás tuve un infarto. Y obviamente ese paciente, si en ese momento recibía esta medicación, obviamente puede tener una complicación importante que le puede hasta costar la vida. Cuando utilizamos sulfonilureas tenemos que el 20% de los pacientes puede hacer un fallo primario. O sea, se la doy, no funciona. De una pastilla, 2, 3, nada, no arranca. Y además de este fallo primario, que obviamente tiene que ver con una cuestión genética del paciente y demás, en la cual no va a funcionar por más que le subamos la dosis, pero a su vez, aquel que funcionó de entrada y que anduvo bien, sabemos que a lo largo de los años, ¿sí?, va a ir teniendo un fallo con el cual, al cargo de los 10 años, sabemos que no va a alcanzar con el efecto que venía siendo ese hipoglucemiante, al cual le vamos a tener que aumentar una segunda droga para poder lograr el control metabólico. Una cuestión que
que tiene que ver con el efecto de los lípidos, en realidad no se sabe bien si es un efecto directo, porque en realidad al mejorar la glucemia tenemos menos transformación, obviamente, a lípidos, o un trabajo sobre las VLDL, lo cual el trabajo que tiene sobre los lípidos no es tan notorio como por ahí otros medicamentos. La verdad que de todos los medicamentos este es el que siempre vamos a tenerlo en un costadito, no nos queda otra, lo podemos utilizar. Hoy por suerte en el sistema público van incrementándose las posibilidades de utilizar otros productos, así que es como el que menos usaríamos. Hubo una nueva investigación sobre sulfonilureas, que al final ninguna salió al mercado, además hace unos años, que habían encontrado una posibilidad de trabajar sobre el inflamasoma, que sería, digamos, todo el proceso inflamatorio que se genera, y reducía interleuquina 1, 8 y demás. Y bueno, se ve que todas esas no pudieron avanzar porque ninguna de esas terminaron los estudios concluyentes de que fueran benéficas y ninguna salió al mercado. Así que evidentemente todos esos estudios quedaron atrás y relegados. Otro de los secretagogos que tenemos, como dijimos, son las glinidas, ¿sí?, que trabajan de una forma similar a las sulfonilureas, o sea, trabajan sobre el receptor del SUR1, pero diferente, por lo cual no deberían asociarse, ¿sí? O sea, si utilizamos una, no debemos utilizar la otra. La verdad que no son malas, ¿sí? Nosotros tenemos repaglinida acá en Argentina, la utilizamos bastante en distintas situaciones. Número uno es como tenerla en cuenta como si fuera una insulina rápida, ¿no? Pero en versión bioral. Entonces la vamos a usar preprandial, como ya dijimos con las otras. Y por ejemplo tenemos pacientes que en general, me pasa a mí, que las meriendas se ve que consumen más de lo que corresponde, entonces siempre llegan tarde en los valores en altos, ¿no?, a la cena. Entonces por ahí lo pones en un horario puntual o en un almuerzo, y en general podemos ver el control que mejora cuando le hacemos el automonitoreo, y por ahí en un valor del día tienen fijo siempre alto, ¿sí? O porque en un almuerzo consumen más hidrato de carbono de lo que corresponde, y por más que lo queremos ajustar, a veces te dicen que sí, pero no lo cumplen. Entonces a veces cuando tenemos un solo valor en el día que está alterado, la podemos utilizar. No es tan costosa, las obras sociales lo cubren, vienen los comprimidos vienen de 0,5 y de 1 miligramo, y lo podemos utilizar en dosis de hasta de 4 miligramos por dosis y hasta 12 miligramos por día. ¿Cuál es la ventaja? Y reducen la hemoglobina glicosilada. Cuando tenemos a veces un valor que no llegamos exactamente al valor objetivo y nos queda una chirola por mejorar, por ahí tenemos a lo mejor un postprandial que llega a 180 en las dos comidas. Bueno, por ahí lo podemos utilizar como una segunda droga o tercera droga en el caso de que lo podemos usar. Corto a veces por un periodo de tiempo, por ejemplo, tenemos un paciente que por alguna condición se le hizo corticoide. Tiene algo osteomuscular y demás, repicó, ¿sí? Bueno, lo podemos usar transitoriamente, mejora el perfil metabólico y lo podemos superar. Y vamos a dar la última de después hacemos el break. No tenemos en Argentina, tuvimos un tiempo, no la tenemos más, pero por lo menos a título informativo que había un medicamento, ¿sí?, que son los inhibidores de la alfa-glucosilasa, bloquean la digestión a nivel del revés del cepillo del intestino a través del estímulo, o sea, inhibe la actividad de la alfa-glucosidasa y por lo tanto la glucosa no se absorbe y queda en la luz intestinal. ¿Qué es lo que pasa? Fermenta, genera dispepsia y la verdad que es mal tolerado, pero en Estados Unidos sigue siendo la primera en elección que se puede utilizar. La realidad es que acá, hace años ya que la sacaron del mercado, era económica, pero no era muy agraciada por los pacientes, obviamente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hacemos una pausa? ¿Alguna pregunta hasta ahí?